¿Qué documentos tenía Roberto Vázquez que podían destruir la presidencia de AMLO? ¿Por qué el gobierno federal intentó silenciar a todos los testigos? Y más importante, ¿por qué el gobernador decidió sacrificar su carrera política por revelar la verdad? Esta es la historia más explosiva de la política mexicana moderna. Una historia de traición, documentos clasificados y una confrontación que cambió para siempre el equilibrio de poder en México. Roberto Vázquez Mendoza había sido gobernador de Jalisco durante 3 años, cuando ocurrió el incidente que marcaría su destino. A los 58 años, era considerado uno de los políticos más prometedores del partido Morena, con una trayectoria impecable que incluía puestos como senador y alcalde de Guadalajara. Vázquez era conocido por su lealtad inquebrantable al presidente López Obrador. Había defendido públicamente todas las políticas federales, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta la creación de la Guardia Nacional. Su relación con AMLO era tan estrecha que muchos lo consideraban su posible sucesor en 2024. Pero detrás de esta fachada de lealtad, algo había comenzado a cambiar en el gobernador. Sus colaboradores más cercanos notaron que desde enero de 2023, Vázquez había comenzado a cuestionar privadamente algunas decisiones del gobierno federal, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad en su estado. Jalisco enfrentaba una crisis de violencia sin precedentes, con más de 3.000 homicidios en el último año. Fue durante una reunión rutinaria de seguridad, el 15 de agosto de 2023, cuando Vázquez descubrió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El general Carlos Mendoza, comandante de la zona militar, había llegado con información clasificada sobre operaciones anticrimen en el estado. Durante la presentación, el militar mencionó accidentalmente la Operación Jalisco Silencioso, un programa federal que Vázquez nunca había escuchado mencionar. Cuando preguntó de qué se trataba, el general se mostró incómodo y evadió la respuesta, diciendo que recibiría información en el momento apropiado. Esa noche, Vázquez no pudo dormir. Utilizando sus contactos en el gobierno estatal, comenzó una investigación discreta. Lo que descubrió lo dejó completamente consternado. Durante meses, agentes federales habían estado operando en Jalisco sin su conocimiento, realizando arrestos y operativos que nunca fueron reportados a las autoridades estatales. Pero esto era solo la punta del iceberg. Los documentos que logró obtener revelaban algo mucho más grave. Algunos de estos operativos habían resultado en la desaparición de personas que nunca fueron procesadas oficialmente por el sistema judicial. A través de un contacto en la Secretaría de Seguridad, Vázquez obtuvo acceso a una serie de documentos clasificados que detallaban las verdaderas dimensiones de la Operación Jalisco Silencioso. Los archivos contenían listas de personas detenidas por fuerzas federales que nunca aparecieron en registros oficiales, órdenes firmadas por funcionarios de alto nivel autorizando detenciones preventivas sin proceso judicial, transferencias de fondos millonarios destinados supuestamente a operativos anticrimen que habían sido desviados a cuentas no identificadas. El documento más impactante era un memorándum interno fechado 3 meses antes, donde se instruía a los comandantes militares a neutralizar amenazas potenciales sin especificar qué significaba exactamente esa terminología. Vázquez comprendió que estaba ante evidencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y posible corrupción a gran escala. Pero también sabía que confrontar al gobierno federal con esta información podría costarle todo: su carrera, su seguridad y posiblemente su vida. Durante semanas, el gobernador luchó internamente con el dilema. Su esposa, María Elena, le suplicaba que mantuviera silencio, recordándole que tenían hijos y nietos que proteger. El momento de la verdad llegó el 8 de septiembre de 2023, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llegó inesperadamente a Guadalajara para una reunión de coordinación con el gobernador. La reunión se realizó en el despacho privado de Vázquez en el Palacio de Gobierno.
Oficialmente, era para discutir programas federales de desarrollo social, pero el gobernador sabía que el verdadero propósito era diferente. López llegó acompañado de 2 asesores y un general que Vázquez no reconoció. La tensión en la habitación era palpable desde el primer momento. Después de los saludos de cortesía, el secretario fue directo al grano. «Roberto, hemos notado que has estado haciendo muchas preguntas últimamente. Preguntas que podrían ser malinterpretadas». Vázquez sintió que era el momento de la verdad. Sacó de su escritorio una carpeta con copias de los documentos que había obtenido y la colocó sobre la mesa. «Adán, creo que es hora de que hablemos sobre la Operación Jalisco Silencioso y sobre las personas que han desaparecido bajo la responsabilidad del gobierno federal en mi estado». El silencio que siguió fue ensordecedor. López examinó rápidamente los documentos y su expresión cambió drásticamente. Lo que había comenzado como una reunión de coordinación se transformó en una confrontación directa. «Roberto, estos documentos son clasificados. Su posesión por parte de autoridades no autorizadas constituye un delito federal grave», dijo el secretario con voz amenazante. Pero Vázquez ya había tomado su decisión. «No me importan las clasificaciones cuando se trata de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en mi estado. Como gobernador, tengo la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Jalisco». López se inclinó hacia adelante. «Tienes 48 horas para devolver todos estos documentos y cualquier copia que hayas hecho. También deberás firmar un acuerdo de confidencialidad y cesar inmediatamente cualquier investigación relacionada con operativos federales». «¿Y si me niego?», preguntó Vázquez. «Entonces enfrentarás las consecuencias. Y te aseguro que serán devastadoras no solo para ti, sino para tu familia y todos los que te han ayudado». El gobernador miró fijamente al secretario. «Adán, llevo 30 años en política. Nunca pensé que llegaría el día en que un funcionario del gobierno amenazara a un gobernador elegido democráticamente por defender la Constitución». Vázquez no cedió al ultimátum. Esa misma noche comenzó a preparar una estrategia para hacer públicos los documentos. Contactó a periodistas de confianza y organizaciones de derechos humanos, pero sus planes fueron interceptados. A las 6 de la mañana del 10 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional rodearon el Palacio de Gobierno de Jalisco bajo la justificación de una operación de seguridad nacional. Simultáneamente, la Fiscalía General de la República anunció que investigaría al gobernador por posible traición a la patria y filtración de información clasificada. Los medios nacionales, en su mayoría afines al gobierno federal, comenzaron una campaña coordinada para desprestigiar a Vázquez. Lo presentaron como un gobernador desestabilizador, que había perdido el control de su estado y ahora intentaba sabotear los esfuerzos federales contra el crimen organizado. La presión fue inmensa. Diputados de Morena en el Congreso de Jalisco comenzaron a hablar abiertamente de un proceso de desafuero. Los empresarios locales, temerosos de las repercusiones económicas, empezaron a distanciarse del gobernador. Pero el golpe más duro vino desde dentro de su propio círculo. Su secretario de gobierno y 3 de sus colaboradores más cercanos renunciaron públicamente, alegando diferencias irreconciliables con la gestión del gobernador. La resistencia de Vázquez duró apenas 3 semanas. El 1 de octubre de 2023, enfrentando un proceso de desafuero inminente y con su familia recibiendo amenazas directas, el gobernador tomó la decisión más difícil de su vida. En una conferencia de prensa que duró apenas 15 minutos, Roberto Vázquez anunció su renuncia por el bien de la estabilidad de Jalisco y la seguridad de mi familia. Durante su discurso, evitó mencionar los documentos clasificados o las operaciones federales, limitándose a agradecer a los jaliscienses por su confianza. Sin embargo, al final de la conferencia, cuando un periodista le preguntó si tenía algo más que decir al pueblo de México, Vázquez se detuvo un momento y respondió:
Algún día la verdad saldrá a la luz. Y cuando eso ocurra, la historia juzgará quién estuvo del lado correcto. Esas fueron sus últimas palabras como funcionario público. Actualmente, Vázquez vive en el exilio dorado de su rancho en el interior de Jalisco, alejado de la vida pública y bajo vigilancia permanente de servicios de inteligencia. El caso Vázquez marcó un antes y un después en las relaciones entre el gobierno federal y los estados durante la administración de López Obrador. La renuncia del gobernador de Jalisco envió un mensaje claro a otros mandatarios estatales. Cuestionar las operaciones federales tendría consecuencias graves. En los meses siguientes, ningún otro gobernador se atrevió a confrontar abiertamente las políticas de seguridad del gobierno federal, incluso cuando éstas afectaban directamente a sus estados. La Operación Jalisco Silencioso nunca fue reconocida oficialmente por las autoridades federales. Los documentos que Vázquez había obtenido desaparecieron de todos los archivos oficiales, y las personas involucradas en filtrar la información fueron transferidas o removidas de sus cargos. Organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron una investigación independiente sobre las denuncias del exgobernador, pero estas peticiones fueron rechazadas por el gobierno mexicano, alegando que se trataba de campañas de desprestigio orquestadas por la oposición. Hasta el día de hoy, el contenido exacto de los documentos que Roberto Vázquez descubrió permanece como uno de los secretos mejor guardados del gobierno mexicano. Las personas desaparecidas durante la Operación Jalisco Silencioso nunca fueron localizadas, y sus familias continúan buscando respuestas que probablemente nunca obtendrán. La pregunta que permanece sin respuesta es: ¿qué motivó a un gobernador leal, con una carrera política exitosa, a sacrificar todo por defender principios que sabía le costarían su futuro político? Roberto Vázquez pagó el precio más alto que un político puede pagar: su carrera, su influencia y su libertad de acción. Pero su historia sirve como recordatorio de que incluso en los sistemas políticos más cerrados, siempre habrá quienes elijan la verdad por encima de la conveniencia. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Roberto Vázquez un traidor al partido que lo llevó al poder? ¿O un héroe que defendió la Constitución? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias que el poder prefiere mantener en secreto.